¿Sí? 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 ¿Hola? Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Pere? ¿Cómo? No entiendo. ¿Me lo puede deletrear? B, R, E, T, O, I, N. Ah, vale, que es usted de Bretaña, ¿no? ¿Sí? ¿Está usted muy enfadado? ¿A qué se debe? Ujú, ujú. Ah, porque no hemos tenido en cuenta su opinión. Ya, vale, entiendo. No, sí, sí. A veces nos pasa, a veces nos pasa. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si te permitieras mirar al pasado desde otros puntos de vista, otras perspectivas, buscando otros nombres que han sido excluidos del canon? ¿O qué pasaría si de repente hacemos de la irreverencia una máxima estética, política e intelectual, pero para aplicarla al movimiento que tanto la abanderó? Párate a pensarlo. ¿De verdad que no te produce ni un poquito de curiosidad pensar qué le pasa al movimiento surrealista si le aplicamos sus mismas tácticas? Si es así, quédate un ratito conmigo porque voy a explicarte 5 claves para entender la exposición Otros surrealismos y ya de paso también entender los límites y las potencialidades que tuvo este movimiento en su momento y a día de hoy. Imagina que vives en la Europa de los años 20 y que todo está cambiando. El trauma de la Primera Guerra Mundial nos ha demostrado que el arte de vanguardia no solo es político, sino que además también sirve para legitimar o para combatir el status quo. Al mismo tiempo, grandes descubrimientos están teniendo lugar en el mundo de la psicología y de la psiquiatría, y tú no solo quieres poner el arte al servicio del poder, sino también tu psique y todo lo que ocurre dentro de ella. Pero ¿qué ocurre si a la exploración del inconsciente y a la práctica del automatismo, a su vez, no se la somete a cierto nivel de escrutinio? Pues que nos olvidamos que el inconsciente también está mediado por la cultura, y si la cultura es machista, nuestros sueños también pueden serlo. Esto no fue algo que tuvieran en cuenta la mayor parte de hombres surrealistas, pero sí que es cierto que sí lo hicieron sus compañeras. Por eso, la obra de artistas como Remedios Varo o Leonora Carrington nos sirve para entender cómo las mujeres se acercaron al surrealismo no solo como un espacio de exploración, sino sobre todo como una vía de emancipación. El movimiento surrealista surge, igual que hizo con anterioridad el movimiento dadaísta, como respuesta al auge del fascismo. De ahí que se produjera la adhesión total del movimiento al Partido Comunista. Pero también cómo embiste a esto que conocemos como el establishment del sistema burgués. De ahí que resulte cuando menos paradójico que este sistema de familia nuclear burguesa con la figura masculina como referencia y la figura femenina soterrada sea precisamente el sistema que se reproduce en el análisis de este movimiento. La mejor manera y el mejor ejemplo para combatir esta estructura mental es el caso y el ejemplo de Elena Ivanovna, más conocida como Gala Dalí, una artista ideadora y conceptualizadora brutal que se especializó tanto en desarrollar obras como objetos surrealistas. Tanto Gala Dalí como otras mujeres de este movimiento nos sirven para entender que cuando desde la historia del arte se nos habla de musas, en realidad de lo que se nos está hablando es de artistas y co-creadoras no reconocidas y no reivindicadas. A pesar de que cuando pensamos en el movimiento surrealista lo que nos viene a la cabeza es París, lo cierto es que la potencia de este movimiento fue capaz de traspasar todo tipo de fronteras territoriales. No tantas fueron las fronteras mentales coloniales que fueron capaces de superar algunos de sus miembros. Trayectorias como la de María Izquierdo o la de Frida Kahlo nos recuerdan que incluso en movimientos progresistas
Las mujeres fueron capaces de llegar muchísimo más allá que sus compañeros, porque a ellas no solo las atravesaba la lucha de clases y por tanto la clase trabajadora, sino también el cuerpo y la política sexual. Al mismo tiempo, la exposición surrealista que tuvo lugar en Tenerife en 1934 lo que hace es recordarnos cómo, a pesar de que es en las ciudades donde muchas veces surgen las ideas subversivas, no es sin antes haber viajado desde las periferias, como fue el caso de Peggy Guggenheim y Kay Sage, dos de las mujeres que financiaron el exilio surrealista en Estados Unidos y en concreto en Nueva York, donde pagaron el alquiler, compraron obra, expusieron obra y pusieron también en contacto con galeristas a los principales referentes de este movimiento. El territorio de los sueños, igual que el campo de la psiquiatría, tienen en común que ambos generan monstruos, en muchos casos allí donde no existen. Esto las artistas Unica Thurn y Maria Martins lo sabían bien y jugaban con ello en sus obras. Mientras los hombres surrealistas eran incapaces de concebir a sus compañeras como algo más que musas, es decir, como artistas, nos encontramos con que el sistema psiquiátrico lo que hacía era encerrar a muchas de ellas. Por un lado, patologizando su talento creativo y por otro lado, desatendiendo el trauma al que se veían expuestas al vivir en una sociedad a la cual las mujeres no le gustábamos demasiado. Si tanto el imaginario colectivo como sus compañeros de movimiento entendían que aquello que ligaba la monstruosidad y la feminidad era más que la sonoridad de estas dos palabras, ¿por qué no valerse del arte para criticar este prejuicio misógino? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo monstruoso? ¿La mujer? ¿O cómo ésta se proyecta a través de la mirada masculina? Si queremos desafiar una norma, sea cual sea, lo mejor es hacerlo desde todos los lugares posibles. En el surrealismo es evidente que hay mucha pintura y también mucha escultura, pero al mismo tiempo nos encontramos con soportes y disciplinas que son elevadas a la categoría de arte en un momento histórico en el que además todavía no eran concebidas como tal, como por ejemplo la fotografía o el collage, a través de innovaciones como las realizadas por las fotógrafas Dora Maar y Grete Stern, o la intervención de objetos cotidianos y mobiliario doméstico con la finalidad de introducir un toque de sorpresa, hostilidad o giro conceptual, como en el caso de las obras de Meret Oppenheim. No podemos olvidar que aquello que consideramos o no arte no solo es cambiante, sino también relativo, así que si nos ponemos puristas nos perderemos gran parte de la diversión, pero también la oportunidad de explorar y profundizar en aquello que nos hace seres humanos. El movimiento surrealista, igual que la historia del arte, no es solo el discurso que se genera sobre él, sino las lecturas que, atendiendo a sus fallos y carencias, lo que hacen es completar la imagen y enraizarlo en el presente. Nunca se ha tratado en realidad de mirar el ayer con los ojos del hoy, sino de utilizar las herramientas que ahora sí que tenemos en nuestro presente para prestar atención a aquello que no la tuvo en el pasado e iluminar aquello que había quedado oculto. Al fin y al cabo, si algo puede seguir enseñándonos el surrealismo es que hay lugares a los que no prestamos atención en los que podemos encontrar respuesta a las preguntas que nos hacemos.